Maestría de Psicología Clínica Mención Psicoterapia. Módulo. Psicología Evolutiva 1. Infancia y Adolescencia. Tema. Análisis crítico de los fundamentos teóricos del desarrollo de la identidad y la regulación emocional en la adolescencia, integrando autores seminales y contemporáneos. Maestrante, psicólogo Héctor Guevara Ansúrez. Crisis de identidad versus confusión de roles. Según Erik Erikson, la adolescencia se caracteriza por el conflicto, identidad versus confusión de roles. En esta etapa, los adolescentes intentan responder algunas preguntas fundamentales, como ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? La crisis de identidad en los adolescentes es un proceso de autodescubrimiento en el cual los jóvenes cuestionan quiénes son y qué lugar ocupan en este mundo. Proceso normal y necesario donde se busca una coherencia personal que le permitan desarrollar una identidad estable y un sentido de dirección. Esta confusión de roles está dada por una dificultad para integrar distintos aspectos del yo, los cuales generan una inseguridad sobre su futuro y una dependencia hacia la validación externa, dando como resultado una desorientación y una fragmentación del yo. Por lo tanto, desde la perspectiva clínica, esta crisis la podemos ver de una forma no patológica, ya que constituye un proceso evolutivo necesario, el cual permite integrar valores, roles, creencias y metas personales. El problema aparece cuando el proceso se prolonga y existe una dificultad para integrar una identidad estable, generando inseguridad sobre el papel que ocupa en este mundo, lo cual hace que este proceso se vuelva rígido, se fragmente y genere un malestar psicológico significativo. La crisis de identidad en la adolescencia puede ser desencadenada por múltiples factores, tales como los cambios físicos y emocionales, la presión social, situaciones familiares y expectativas socioculturales. Sabemos que la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo, y que los cambios hormonales pueden afectar el estado de ánimo y la percepción de uno mismo. También los amigos y compañeros pueden influir fuertemente en cómo un adolescente se ve a sí mismo. Ellos tienen la necesidad de encajar y pueden llevar conflictos internos sobre quiénes son realmente. Otro de los factores a tomar en cuenta son las situaciones familiares, como el divorcio de los padres, separaciones, fallecimientos o cambios en la dinámica familiar, las cuales pueden hacer que los adolescentes cuestionen su lugar dentro de la familia. Y por último tenemos las creencias y normas de la sociedad, las cuales pueden generar expectativas en los jóvenes que sientan que deben cumplir. Por ejemplo, tenemos los Terian, expresiones espirituales que tiene una persona con un animal. Es decir, se identifica con él, lo que puede resultar en una lucha interna por definir su única identidad. En la psicología clínica contemporánea, se observa que el contexto sociocultural actual ha modificado profundamente la forma en que los adolescentes construyen su identidad, tales como la validación externa de las redes sociales, la multiplicidad de roles y la sobreestimulación identitaria. La presión por construir un yo coherente
los cuales van generando cambios significativos e incertidumbres en la construcción de su propia identidad. Esta incertidumbre puede manifestarse de diferentes maneras, desde los cambios en su estilo de vestir hasta un cambio en sus intereses, amistades. En esencia, este proceso les va a ayudar a forjar una identidad más sólida y auténtica a medida que ellos avanzan hacia una vida adulta. Redes sociales y validación externa. Las redes sociales han introducido una nueva dimensión performativa del yo. El adolescente ya no construye su identidad únicamente en contextos familiares o escolares, sino también en espacios digitales de exposición permanente. Actualmente se observa que la identidad puede volverse dependiente de la aprobación externa. Tenemos los likes, seguidores y los comentarios en las diferentes redes sociales. Esta dependencia crea un ciclo donde el valor propio se mide por la popularidad digital, provocando una baja autoestima en los adolescentes. Además, se promueve una comparación constante con identidades idealizadas, que fomenta la insatisfacción corporal y una tensión entre identidad auténtica y la identidad digital, generando en los adolescentes inseguridad identitaria, ansiedad social y fragilidad en su autoestima. Es decir, que actualmente la valía personal del adolescente se mide por métricas digitales, no por logros reales. Y ese exceso de atención a las redes sociales y presión por la popularidad aumentan en ellos la ansiedad y el riesgo de depresión. Multiplicidad de roles y presión por definir un yo coherente. En sociedades contemporáneas, los adolescentes se han enfrentado a una cantidad de precedentes donde ha habido opciones identitarias tales como la identidad profesional, identidad cultural, identidad de género, identidad digital y sentido de pertenencia a comunidades virtuales. Desde la clínica se observa que esta multiplicidad puede provocar exploración saludable cuando hay apoyo psicosocial. Esta difusión de identidad cuando la exploración se vuelve caótica o contradictoria. Así, muchos adolescentes muestran identidades fragmentadas o situacionales, adaptadas a distintos contextos sociales. La presión por construir un yo coherente, paradójicamente, mientras existen más opciones identitarias, la sociedad también exige definir rápidamente un proyecto de vida. Los adolescentes reciben mensajes como: debes saber qué quieres estudiar, debes construir tu propia marca personal, debes destacar, debes ser el mejor. Y desde la psicología clínica, esta presión se identifica como ciertos rasgos que pueden generar ansiedad anticipatoria, miedo al fracaso, dificultad para la tolerancia a la exploración identitaria de cada uno de estos adolescentes. Exposición a modelos de identidad idealizados. Estos modelos idealizados que los jóvenes perciben como modelos de éxito, belleza y productividad generan en ellos una crisis de identidad, ya que no representan la realidad cotidiana, sino que se generan expectativas difíciles de cumplir para ellos, logrando en los adolescentes una comparación constante con el yo real y el yo ideal, que es irrealista, lo cual les genera inseguridad, baja autoestima y en algunos casos depresión. Esta exposición a modelos idealizados también puede generar confusión en su vocación, reformulando su proyecto de vida con metas irrealizables y generando una confusión existencial
debido a que sus expectativas no se adaptan a su realidad. Por lo tanto, esta crisis de identidad en los adolescentes del siglo XXI suele manifestarse mediante una confusión vocacional que radica en la dificultad para elegir carreras, provocando cambios frecuentes de intereses. Otra manifestación es la inestabilidad de la autoimagen, ya que se realizan cambios extremos en su estilo, valores o grupo social, generando así fluctuaciones en su autoestima. Y por último, la dependencia de validación social, lo cual le produce ansiedad ante rechazo digital y la preocupación excesiva por la imagen pública. Estos sentimientos de vacío o falta de propósito generan la sensación de no saber quién soy a los adolescentes y la búsqueda intensa de sentido de pertenencia, porque no necesariamente esto indican una psicopatología, ya que pueden convertirse en factores de riesgo para trastornos como la depresión, ansiedad, conductas autodestructivas y trastornos de la personalidad en algunos casos extremos. Identidad postidentitaria. Este concepto, desarrollado por Diez Bajo, en el análisis de la subjetividad adolescente contemporánea, propone que en el ecosistema digital actual ya no estamos simplemente ante identidades múltiples o flexibles, sino ante una transformación más radical del concepto de identidad. Según esta perspectiva, el entorno digital produce una condición en la que el adolescente deja de organizar en torno a un núcleo relativamente estable y comienza a disolverse en una serie de representaciones fragmentadas, dependientes del contexto social y tecnológico. Desde la psicología clínica, este concepto permite comprender nuevas formas de malestar psicológico en los adolescentes, los cuales no se explican únicamente por los modelos clásicos del desarrollo identitario. El concepto de identidad posidentitaria de Diez Bajo describe una nueva forma de subjetividad emergente en la era digital, caracterizados por la fragmentación del yo, la dependencia de la validación externa y la pérdida de la continuidad narrativa. Desde una perspectiva clínica, este desafío no consiste en eliminar la multiplicidad identitaria propia de este mundo contemporáneo, sino en ayudar al sujeto a integrar sus múltiples representaciones del yo en una estructura psicológica capaz de sostener continuidad, sentido y autenticidad. Fragmentación del yo. La adolescencia ha sido descrita como una etapa de tránsito e integración identitaria, donde el sujeto busca coherencia y continuidad. Sin embargo, en la cultura digital, cada red social impone su propio código, lo que conduce a una escenificación constante del yo. La fragmentación del yo se refiere a la aparición de múltiples versiones del sujeto que no logran integrarse en una identidad coherente. En el entorno digital, los adolescentes pueden presentar diferentes versiones de sí mismos, según la red social utilizada o el grupo de pares al que se dirijan. Las expectativas de aceptación al público digital serán las mismas. Diez Bajo sostiene que esta dinámica no implica solo adaptación social, sino una disolución progresiva de la continuidad del yo, donde las distintas representaciones identitarias se acumulan sin integrarse en una narrativa personal estable. Desde una perspectiva clínica, esta fragmentación puede manifestarse como sensación de desconexión entre el yo real y el yo mostrado en redes, experiencia de extrañamiento o despersonalización identitaria.
Dificultad para responder a la siguiente pregunta. ¿Quién soy realmente? Dependencia de validación externa. Uno de los aspectos centrales de la identidad postidentitaria es la externalización de la subjetividad. En el ecosistema digital, la identidad se construye cada vez más a través de mecanismos de reconocimiento social mediatizados, tales como likes, seguidores y comentarios. Algoritmos de visibilidad en los cuales se miden las relaciones sociales. En este contexto, el adolescente comienza a definirse en función de la reacción del público digital, delegando parcialmente la construcción de su identidad en sistemas de validación externa de recompensas intermitentes. Desde este punto de vista, esta dinámica puede generar una autoestima contingente, donde el valor personal depende de la aprobación digital, hipervigilancia social, donde el adolescente monitorea constantemente la respuesta de la audiencia. Identidad performativa, donde el yo se convierte en una puesta en escena diseñada para generar aceptación de los demás. Pérdida de continuidad narrativa. Es un elemento central del concepto de identidad post-identitaria. Es la pérdida de continuidad narrativa del yo. Tradicionalmente, esta identidad se construía mediante una historia personal que integraba pasado, presente y futuro. Sin embargo, en el entorno digital, las representaciones del yo se organizan en fragmentos discontinuos de experiencias, tales como publicaciones, imágenes o estados temporales. 10 Bajo señala que estas representaciones no necesariamente se integran en una narrativa coherente, sino que permanecen como piezas aisladas de identidad acumulada. Clínicamente, esto puede producir dificultades para construir un relato biográfico estable, producir sensación de vacío identitario o vivencia de discontinuidad psicológica entre diferentes contextos sociales. Los adolescentes pueden sentirse diferentes según el espacio digital en el que interactúan, sin lograr articular esas versiones en un sentido unitario de sí mismos. Desde la psicología clínica, el concepto de identidad postidentitaria no debe interpretarse únicamente como una patología, sino como una transformación estructural de la subjetividad contemporánea. Sin embargo, esta fragmentación identitaria se intensifica cuando aparecen fenómenos clínicamente relevantes, como la ansiedad social, fragilidad de la autoestima, sensación de vacío o falta de autenticidad y las dificultades para consolidar su self. Asincronía madurativa cerebral. Se refiere al hecho de que diferentes sistemas del cerebro se desarrollan a ritmos distintos durante la adolescencia. En particular, existe un desfase entre el desarrollo temprano de los sistemas emocionales y motivacionales y la maduración más tardía de los sistemas de control cognitivo. Desde la psicología clínica y la neurociencia del desarrollo, este fenómeno permite comprender por qué los adolescentes pueden mostrar una elevada reactividad emocional, una búsqueda de recompensas y conductas impulsivas, incluso cuando poseen capacidades cognitivas relativamente avanzadas. En otras palabras, el cerebro adolescente no es simplemente un cerebro inmaduro, sino un cerebro en reorganización, caracterizado por una maduración desigual de sus circuitos.
Este fenómeno refleja que el desarrollo cerebral no es lineal ni uniforme, sino dinámico y diferencial, donde los sistemas emocionales se activan antes que los sistemas de control. Esta perspectiva nos permite reconocer e interpretar el comportamiento adolescente, no como falta de racionalidad, sino como el resultado de un cerebro en transición entre la dependencia infantil y la autorregulación adulta. La sincronía madurativa se explica principalmente a partir del modelo dual de sistemas cerebrales, propuesto por investigadores como Lauren Steinberg. Este modelo plantea la interacción entre dos grandes sistemas neurobiológicos: el sistema emocional, que incluye estructuras como el sistema límbico, particularmente la amígdala y el núcleo accumbens. Y este se activa intensamente durante la adolescencia debido a cambios hormonales y neuroquímicos asociados con la pubertad. Su función principal está relacionada con el procesamiento emocional, la sensibilidad a recompensas, la motivación social y la búsqueda de la novedad. Este sistema madura relativamente temprano, lo que incrementa la sensibilidad a estímulos emocionales y sociales. Luego tenemos el sistema de control cognitivo, el cual se localiza principalmente en la corteza prefrontal y es el responsable de las funciones ejecutivas, tales como la planificación, la inhibición conductual, regulación emocional y toma de decisiones. A diferencia del sistema socioemocional, la corteza prefrontal continúa madurando hasta aproximadamente los 25 años, debido a procesos como la poda sináptica y la mielinización. El resultado de esto es un desbalance funcional. Los sistemas que impulsan la emoción y la recompensa están altamente activos, mientras que los sistemas de autorregulación aún se encuentran en desarrollo. Desde la psicología clínica, esta sincronía madurativa cerebral tiene implicaciones importantes, ya que por medio de ella podemos comprender diversas conductas características de los adolescentes. Entre ellas tenemos la mayor impulsividad, la tendencia a conductas de riesgo, sensibilidad elevada a la influencia de los pares y las fluctuaciones emocionales intensas. Sin embargo, es fundamental evitar una interpretación patologizante. La sincronía madurativa no constituye un trastorno, sino una característica evolutiva del desarrollo cerebral,